día de hoy vamos a continuar con la lectura de este libro que se llama El hombre en busca del sentido. Estamos leyendo la segunda fase, que es la vida en el campo, y que, como lo veíamos hace 8 días, nos narra un poco las emociones, las experiencias y toda la convivencia en general que tenían las personas que estaban en los centros de concentración. Básicamente, como es un poco extensa esta fase, decidimos segmentar un poco, digamos que lo que nos dice Víctor Frank, que es el autor, acerca de esta experiencia. Entonces, hace 8 días les leí unos fragmentos y unas reflexiones muy interesantes que se adaptan a los momentos que estamos viviendo en este, digamos que ahora, a raíz de la pandemia, a raíz de las cuarentenas que estamos obligados a tener en casa. Y lo que les voy a proponer esta noche es que hagamos algo un poquito más interactivo. Entonces, de lo que nos quedaba pendiente, hay 7 partes que me parecen un hit de este libro y que digo, wow, volviéndolas a leer, es muy parecido a las vivencias que tenemos hoy en día. Entonces, lo que voy a hacer es, les voy a poner a escoger y ustedes van a elegir. ¿Listo? Entonces vamos a hacer tres momentos. El primero va a ser que ustedes elijan entre estos dos fragmentos que tengo. Uno se llama Añoranza de soledad. Quien quiera escuchar la añoranza de soledad, marque 1, escriban 1. Y el que quiera escuchar sobre irritabilidad, escriban 2. Por acá hay 1, irritabilidad, añoranza de soledad. ¿Alguien más que comente para que nos desempate? Irritabilidad. Bueno, creo que vamos empatados. Vamos iguales, necesito que otra persona vote y nos diga si leemos sobre añoranza de soledad o si leemos sobre irritabilidad. ¿Qué les gustaría? Bueno, de las personas que se están uniendo nuevamente nos pueden comentar. Estamos haciendo la escogencia de los fragmentos que vamos a leer sobre el libro de hoy y estamos eligiendo si irritabilidad o añoranza de soledad. Bueno, aquí Jessica creo que ya nos desempató. Escribió irritabilidad, entonces nos vamos por eso. ¿Listo? Bueno, entonces acá Víctor Frank nos dice lo siguiente. Irritabilidad. Además de su función como mecanismo de defensa, la apatía de los prisioneros era también el efecto de otros factores. El hambre y la escasez de sueño la agudizaban, como sucede en la vida normal, y también la irritabilidad general, otra de las características de la psicología de los prisioneros en los campos de concentración. La falta del sueño se debía, en buena parte, a la plaga de pulgas que manifestaba los superpoblados barracones sin ninguna medida de higiene ni de atención sanitaria. Súmese, además, la ausencia total de esos productos que en la vida ordinaria aplacan o mitigan la sensación de apatía e irritabilidad, la cafeína y la nicotina. A estas causas físicas se asociaban también las psicológicas, casi siempre en forma de ciertos complejos. Buena parte de los prisioneros sufrían una especie de complejo de inferioridad. Todos fuimos o creímos ser alguien en nuestra existencia anterior al internamiento. Ahora se nos trataba como si fuésemos un don nadie, como si casi no existiéramos. La profunda dignidad de sentirse un ser humano está tan arraigada en la dimensión espiritual del hombre que resulta imposible arrancarla incluso en las lacerantes condiciones de un lager. Sin embargo, ¿cuántos hombres, libres o cautivos, conservan una autoestima tan firme? Sin ser muy consciente de ello, lo cierto es que el prisionero medio se sentía trágicamente degradado y deshonrado. Eso se hacía evidente al observar el contraste que ofrecía la peculiar estructura sociológica del campo. Los prisioneros de mayor rango, capos, cocineros, intendentes, policías, como norma general no se sentían degradados, tal y como nos sucedía al resto de los prisioneros. Al contrario, se sentían ascendidos, promovidos. Algunos incluso alimentaban pequeños delirios de grandeza.
La reacción psicológica de la mayoría, envidiosa y rencorosa ante la minoría de privilegiados, era patente y frecuente, y a veces afloraba sencillamente en forma de bromas y chascarrillos. Por ejemplo, una vez escuché una conversación entre dos prisioneros referente a un capo. Uno le decía al otro: ¿querrás creerlo? Yo conocí a este hombre cuando solo era el presidente de un gran banco. Ahora, con el cargo de capo, se le ha subido a la cabeza. Cuando la mayoría degradada y la minoría privilegiada entraban y se multiplicaban a lo largo del día, empezando por el reparto de la comida, los desenlaces eran explosivos. De forma y manera que la irritabilidad general, cuyas causas físicas he analizado anteriormente, se intensificaba al añadirle las tensiones psicológicas que despertaban en los prisioneros. No debe sorprendernos que esta tensión interna desembocara en una lucha abierta, en una pelea general. Como el prisionero era testigo habitual de escenas de brutalidad desorbitada, su impulso agresivo aumentaba sensiblemente. Yo mismo notaba crisparme mis puños cuando la rabia se apoderaba de mí, aunque yacía hambriento y cansado. Y el cansancio era mi estado habitual, pues durante la noche debía cebar la estufa, un privilegio exclusivo del barracón de los enfermos de tifus. A pesar de todo, allí pasé algunas de las horas más idílicas de mi vida, al abrigo de la noche y al calor de la lumbre. Mientras mis compañeros enfermos deliraban o mal dormían, yo podía estirarme frente a la estufa y asar unas cuantas patatas en un fuego alimentado con un carbón robado de otras dependencias. Disfrutaba de un pequeño placer, pero al día siguiente me sentía todavía más cansado, insensible e irritable. Mientras trabajé como médico en el pabellón de tifus, tuve que ocupar, por enfermedad de un colega, la plaza del jefe de bloque. Eso suponía que ante las autoridades del campo era el responsable de la limpieza del barracón, si la categoría de limpieza es posible aplicarla a aquellas miserias de condiciones de habitabilidad. Estoy convencido de que la finalidad de las frecuentes inspecciones del barracón era más la tortura mental que la higiene. Mayor cantidad de alimentos y unas cuantas medicinas nos hubieran ayudado más, pero la única preocupación de los inspectores consistía en no encontrar ni una brizna de paja en el pasillo, y al revisar las mantas sucias, andrajosas e infectadas de piojos, estaban plagadas y remetidas a los pies de los pacientes. La condición personal de los enfermos no les preocupaba en absoluto. Se sentían plenamente satisfechos si yo, jefe de aquel cuchitril, me presentaba con mi cabeza rapada y descubierta, haciendo sonar mis talones con aire marcial. Les informaba: barracón número sexto, 52 pacientes, 2 enfermos ayudantes y un médico. No les importaba nada más, daban media vuelta y se marchaban. Desde el mismo momento del anuncio de la inspección, generalmente con horas de adelanto y en ocasiones ni se presentaban, comenzaba la tortura mental. Durante esa larga espera me veía obligado a mantener bien estiradas las mantas y a recoger una a una las motas de paja que caían de las literas, gritando a los pobres diablos que se revolvían en sus catres, con la permanente amenaza de desbaratar mis esfuerzos para lograr la limpieza y pulcritud requeridas. La apatía se intensificaba entre los enfermos febriles, de suerte que solo reaccionaban a los gritos. A veces fallaban hasta los gritos, y en esos casos me exigían un tremendo autocontrol para no acabar golpeándolos, porque la propia irritabilidad cobraba proporciones desmesuradas cuando tropezaba con la apatía de los demás, especialmente en situaciones de inminente peligro, como solían ser las temidas inspecciones. Bueno, esa es la primera parte y lo que eligieron ustedes escuchar. Cuéntenme qué les parece este tema de irritabilidad. Y mientras tanto, para continuar, podemos seguir eligiendo entre estas otras dos categorías. 1, libertad interior, o 2, la pregunta por el sentido de la vida. ¿Cuál les gustaría que leyera? Les vuelvo a mencionar. 1, libertad interior, y 2, la pregunta por el sentido de la vida.
La pregunta por el sentido de la vida, dice Yair. Gracias María por el comentario. Daniel, María también, la pregunta por el sentido de la vida. Héctor. Lady también. Hola Lady. Bueno, creo que todos los votos han sido por la pregunta del sentido de la vida y tiene mucha lógica porque así se titula nuestro libro, ¿no? Entonces, vamos a leerla para quienes tengan el libro. Esta parte se encuentra en la página 101. Entonces, vamos a escuchar qué nos dice Víctor Frankl. La pregunta por el sentido de la vida. Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud frente a la vida. Debemos aprender por nosotros mismos y también enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa que nos esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros. Dejemos de interrogarnos sobre el sentido de la vida y en cambio pensemos en lo que la existencia nos reclama continua e incesantemente. Y respondamos no con palabras ni con meditaciones, sino con el valor y la conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la existencia nos plantea. Cumplir con las obligaciones que la vida nos asigna a cada uno en cada instante particular. Esas obligaciones y esas tareas, y consecuentemente el sentido de la vida, difieren de un hombre a otro, de un momento a otro, de una forma y manera que resulta imposible definir el sentido de la vida en términos abstractos. Jamás se podrá responder las preguntas sobre el sentido de la vida con afirmaciones absolutas. Vida no significa algo vago o indeterminado, sino algo real y concreto, que conforma el destino de cada hombre, un destino distinto y único en cada caso singular. Ningún hombre ni ningún destino pueden compararse a otro hombre o a otro destino. Tampoco se repite ninguna situación y cada una reclama una respuesta distinta. Una situación, en ocasiones, puede exigirle al hombre que construya su propio destino realizando determinado tipo de acciones. En otras, le reportará un mayor beneficio dejarse inundar por las circunstancias, contemplarlas y meditarlas, y entresacar los valores pertinentes. Y a veces, la existencia demandará del hombre que sencillamente acepte su destino y cargue con su cruz. Cada situación se diferencia por su unicidad irrepetible, y para cada ocasión tan solo existe una respuesta correcta al problema que plantea. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar ese sufrimiento, porque ese sufrimiento se convierte en su única y peculiar tarea. Es más, ese sufrimiento le otorga el carácter de persona única e irrepetible en el universo. Nadie puede redimirle de su sufrimiento, ni sufrir en su lugar. Nadie le sirve, ni el sufrimiento mismo se personifica según la actitud que adopte frente a ese sufrimiento que la vida le ofrece como tarea. Para los prisioneros, estos argumentos no constituían especulaciones muy alejadas de la realidad. Más bien, se presentaban como los únicos pensamientos capaces de ayudarnos y defendernos de la desesperación, aún sin percibir ningún indicio que nos permitiera albergar alguna esperanza de salir de allí con vida. Ya habíamos superado la etapa, el debate ingenuo, de creer que el sentido de la vida consiste en alcanzar objetivos a través de la creación de algo valioso. Nuestro sentido de la vida abarcaba los amplios círculos de la vida y de la muerte, del sufrir y del morir. Ahí se entabla nuestra lucha. Bueno, ahí termina esta siguiente parte del sentido de la vida. Es una reflexión bastante polémica la que nos da Víctor Frankl, pero creo que la idea es esta, y es que cada uno vayamos reflexionando un poco de cómo se aplican estas palabras que estamos leyendo hoy a nuestra vida. Continuemos. La siguiente parte
también son dos. Puede ser, uno, algo nos espera, o dos, asistencia psicológica. ¿Cuál les gustaría? Coméntenme ahí. Otra vez se los repito. Uno, algo nos espera. Dos, asistencia psicológica. María Paula nos dice asistencia psicológica. Jair también. Héctor nos dice algo nos espera. Algo nos espera. Vamos empatados. 2-2. ¿Alguien que nos ayude a desempatar? Algo nos espera, Lady. Bueno, tomemos el voto de Lady como el desempate y leamos el siguiente fragmento que se llama Algo nos espera. Siempre que resultaba posible, en el campo se aplicaban unos rudimentos de psicoterapia o de psicohigiene, tanto individual como colectivamente. Los esbozos de psicoterapia individual no iban más allá de unos procedimientos para salvar la vida. Las acciones terapéuticas se reducían generalmente a evitar los suicidios. Una de las leyes más estrictas del campo prohibía cualquier acción que impidiera a un hombre consumar su suicidio. Por ejemplo, no se permitía cortar la soga de un hombre que intentaba ahorcarse. Por consiguiente, resultaba de suma importancia atajar los problemas antes, es decir, prevenir cualquier asomo de intento de suicidio. Recuerdo dos casos de suicidio frustrado que guardan entre sí una sorprendente semejanza. Los dos prisioneros habían manifestado sus intenciones de suicidarse, ambos aducían el típico argumento del campo, ya no esperaba nada de la vida. La terapia, según lo expuesto con anterioridad, consistía en hacerles comprender que la vida sí espera algo de ellos. A uno de ellos les esperaba en el extranjero su hijo, un hijo al que adoraba. En el otro caso, no se trataba de una persona, sino de una cosa, su obra. Era un científico que había iniciado la publicación de una colección de libros que aún estaba por concluir. Nadie más que él podría acabar ese trabajo, igual que nadie podría reemplazar al padre en el cariño a su hijo. Esta unicidad y singularidad que diferencian a cada individuo y confieren sentido a su existencia, se fundamenta en un trabajo creador y en su capacidad de amar. Cuando se acepta a la persona como un ser irrepetible, insustituible, entonces surge la trascendencia de la responsabilidad que el hombre asume en el sentido de su existencia. Un hombre consciente de su responsabilidad ante otro ser humano que lo aguardan con todo su corazón, o ante una obra inconclusa, jamás podrá tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y será capaz de soportar casi cualquier cómo. ¿Qué les parece? Déjenme saber qué les parece este sentido del porqué y del cómo. Y me gustaría escucharlos diciéndome si quieren escuchar la última parte de esta fase o si ya dejamos por acá y más bien me dejan en los comentarios qué otro tipo de lectura les gustaría escuchar. Mientras que ustedes definen, voy a leer algunos comentarios. Paula nos dice, qué hermosa forma de entender las peculiaridades del ser humano. El sentido de la vida es parte de la unidad de la experiencia. Así es. Ya nos dice tremendo. Totalmente. Bueno, entonces chicos, cuéntenme, ¿dejamos por acá o leemos la última parte que ya nos da introducción a la siguiente fase
y que sería chévere que ustedes pudieran conseguir este libro porque realmente en estos momentos de cuarentena y de pandemia, muchas de las experiencias que tienen los prisioneros, que tuvieron los prisioneros acá en los campos de concentración, se asemeja demasiado a lo que estamos viviendo. Algunos se podrán identificar con algunas fases de soledad, otros de apatía, otros de irritabilidad, pero en últimas estamos experimentando un sentimiento colectivo como sociedad. Bueno, acá todos nos dicen la última parte: Jair, Paula, María, Lady, Camilo. Bienvenidos a los que acabaron de entrar. Héctor, listo, vamos a escuchar la última parte entonces. Se llama Psicología de los guardias del campamento. Llegamos ya a la tercera fase de las relaciones psíquicas del prisionero, la psicología tras la liberación. Pero antes de adentrarnos en ella, conviene atender una pregunta que con frecuencia suelen formularse al psicólogo y especialmente si se conoce por la experiencia propia. ¿Cómo era el perfil psicológico de los guardias del campo? ¿Cómo hombres de carne y hueso, iguales a los demás, pudieron tratar a los prisioneros de una manera tan brutal y tan inhumana? Si uno da crédito, por increíbles que parezcan, a las atrocidades cometidas en el Holocausto, narradas una y otra vez por los supervivientes, no puede por menos cuestionarse incrédulamente cómo un hombre es capaz de cometer tamañas crueldades. Es decir, ¿es esto posible desde el punto de vista psicológico? Para responder a esta pregunta, sin descender a demasiados detalles, es preciso puntualizar algunas cuestiones previas. En primer lugar, entre los guardias había algunos sádicos en el sentido clínico más estricto y preciso. En segundo lugar, siempre se elegía a esos sádicos cuando se necesitaba una patrulla de guardias realmente implacables. A esta selección negativa, a la que ya nos referiremos al principio de este estricto como la realizada entre la masa de los prisioneros para escoger a los capos, y en la que resultaba fácil comprender que fueran elegidos los individuos más brutales y egoístas, a esta selección negativa, pues, se añadía en el campo de selección positiva de los sádicos. Una de nuestras grandes alegrías en los comandos de trabajo, tras duras horas de bregar helados, consistía en calentarnos unos minutos, si lo permitían, ante una pequeña estufa alimentada con ramitas y virutas de madera. Pero siempre parecía algún capataz que disfrutaba privándonos el menudo consuelo. Como se reflejaba en su rostro aquel placer macabro. No solo nos prohibía acercarnos al calor, sino que gozaba volcando la estufa y hundiendo su amoroso fuego en la nieve. Cuando las SS le molestaba a alguna de las personas en particular, siempre encontraban entre esas filas a algún miembro especialmente dotado y especializado en tortura sádica, auténticas alimañas, en cuyas manos dejaban desdichado al prisionero. En tercer lugar, la mayoría de los guardias tenían un corazón embotado por el hecho de presenciar, como testigos directos, durante largos años y a un ritmo siempre creciente, los métodos brutales del campo. Estos hombres, endurecidos moral y mentalmente, se negaban al menos a tomar parte activa de las acciones de carácter sádico, pero no impedían que los otros las consumaran. En cuarto lugar, es preciso afirmar que algunos guardias sentían compasión por otros. Mencionaré solo el caso de un comandante de mi último campo, en el que fui liberado. Tras la liberación, únicamente el médico, también el prisionero, que tenían esta información antes de esa fecha. Me enteré de que el comandante había comprado de su bolsillo medicinas para los presos en las localidades más próximas, llegando a gastar cantidades apreciables de dinero. Por eso no extraña la actitud que adoptaron hacia él algunos prisioneros judíos. Al finalizar la guerra y al ser libertados por las tropas norteamericanas, 3 jóvenes judíos húngaros escondieron al comandante nazi en los bosques bávaros. A continuación, se presentaron ante el oficial de las fuerzas americanas, quien estaba ambicioso por capturar a aquel militar de las SS, para comunicarle que exclusivamente revelarían el lugar de su escondrijo si se
garantizaban ciertas condiciones. El oficial norteamericano debía prometer que no le haría ningún daño a aquel hombre. Tras pensarlo un rato, el oficial americano prometió a los jóvenes judíos su protección al comandante alemán, y además de cumplir su promesa, y como prueba de ello, de alguna forma, repuso al comandante a su antiguo puesto en el campo, pues le encargó de supervisar la recogida de ropas en las aldeas cercanas y distribuirlas entre nosotros, porque algunos aún vestíamos con los harapos heredados de los desinfortunios compañeros que nunca regresaron a Auschwitz. En el polo opuesto se encontraba el prisionero más antiguo del campo, quien era, con mucho, peor que los guardias de las SS juntos. Golpeaba con saña a los demás prisioneros a la menor oportunidad, mientras el comandante alemán, que yo sepa, jamás levantó una mano contra nosotros. Es evidente que el mero dato de saber si un hombre fue guardia del campo o prisionero, nada nos revela de su intimidad. La bondad humana se encuentra en todos los grupos, incluso en aquellos que, en términos generales, merecen ser condenados. Las fronteras entre estos grupos se difuminan y sobreponen en muchas ocasiones, y no debemos simplificar las cosas afirmando que unos hombres eran ángeles y otros eran demonios. Si un capataz, a pesar de las perniciosas influencias del campo, se mostraba amable con los reclusos, eso suponía un gran logro moral, mientras resultaba despreciable la vileza del preso que maltrataba a sus propios compañeros. Obviamente, estos hombres crueles desconcentraban hasta la desesperación a los prisioneros, mientras se sentían profundamente conmovidos por el mínimo gesto de afecto de cualquiera de los guardianes. Recuerdo el día en que un capataz me dio a escondidas un trozo de pan, seguramente guardado de su propia ración del desayuno. Sin embargo, me obsequió con algo más que el trozo de pan. Me dio un algo humano que me hizo saltar las lágrimas, la palabra y la mirada con que acompañó el regalo. De todo lo expuesto debemos concluir que hay dos razas de hombres en el mundo, y nada más que dos: la raza de los hombres decentes y la raza de los hombres indecentes. Ambas se entremezclan en todas partes y en todas las capas sociales. Ningún grupo social se compone exclusivamente de hombres decentes o indecentes. En este sentido, ningún grupo es de pura raza. Por eso, a veces asomaba entre los guardias alguna persona decente. La vida en un campo de concentración desgarraba el alma humana y exponía a la luz sus abismos más escondidos. Puede sorprender que a este nivel de profundidad encontremos cualidades humanas que, en su íntima naturaleza, estén compuestas de bien y de mal. La frontera que separa el bien y del mal, y que imaginariamente atraviesa a todo ser humano, fondea en las honduras del alma, y hasta allí penetró el bisel de los sufrimientos soportados en un campo de concentración. La historia nos brindó la oportunidad de conocer al hombre, que quizá mejor que ninguna otra generación. ¿Quién es, en realidad, el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que inventó las cámaras de gas, pero también es el ser que entró en ellas con paso firme y musitando una oración. Acá finaliza nuestra segunda parte de este maravilloso libro. Espero que les haya gustado mucho este espacio que hemos construido para ustedes. Hace 8 días tuvimos la primera parte de esta segunda fase, que ya tienen el link disponible en nuestra biografía, por si tal vez se lo perdieron. Y esta era nuestra segunda parte, que vamos también a publicar en 8 días en nuestro canal de YouTube. Nos gustaría que nos escriban qué otro tipo de literatura quisieran escuchar, si les gusta este espacio o no. También nos gustaría que nos dejen sus comentarios a lo largo de esta semana o por interno, vamos a estarlos escuchando. Y finalmente, nuevamente les vuelvo a agradecer por estar acá, por participar tanto en este en vivo. Gracias, Héctor, María, Camilo. Les doy muchas gracias y bueno, les cuento que ya para cerrar, este espacio pues está dedicado para ustedes, para personas que necesitan
un espacio de esparcimiento para que también crezcamos en todas las áreas, no solo intelectualmente, sino también espiritualmente. Y de antemano les recuerdo que nuestra red de profesionales también está para brindarles ese crecimiento personal en todas las áreas de su vida. Recuerden que si están pasando por una dificultad familiar, personal o de cualquier tipo que ustedes crean que no pueden solventar por sus propios recursos y que los está afectando emocionalmente demasiado, o incluso que sus familias están viendo afectadas tal vez por esas emociones que ustedes pueden estar teniendo, nos pueden escribir y dentro de nuestra red estamos únicamente psicólogos clínicos especializados en el área de clínica con posgrados, especializaciones, maestrías que nos hacen, digamos que de una otra forma, más capaces para poder comprender ese sentimiento y ese sufrimiento humano y con ustedes pues poder construir un mejor futuro tanto individual como socialmente. Entonces, los invito a que visiten nuestra página, conozcan nuestros especialistas, es www.psicologiaclinica.com. Gracias a todos por haber venido y los esperamos en 8 días con alguno de otro de mis colegas que va a estar acá compartiéndoles otro espacio. Chao, que estén bien.